Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. En este caso vamos a resolver un problema de tiro horizontal, un problema muy típico de tiro horizontal, y como siempre vamos a intentar hacerlo de la forma más clara para que os quede todo muy sencillo y que veáis que este problema no va a tener ningún tipo de dificultad para vosotros. Venga, vamos a empezar a hacerlo. ¿Qué es el tiro horizontal? El tiro horizontal es un movimiento en dos dimensiones, tenemos que saberlo, es decir, en el eje X y en el eje Y. Es un problema muy típico de tiro horizontal. Aquí hay un cuerpo a 8 metros por segundo, cuando llega aquí, ¿qué va a ocurrir? Va a adquirir una velocidad, lo que vamos a llamar velocidad inicial en el eje X. Cuando está el cuerpo aquí, no existe ninguna velocidad hacia abajo, con lo cual, en todo tiro horizontal, la velocidad inicial en el eje Y es cero. Aquí sabéis que siempre dividimos el movimiento en el eje X y en el eje Y. Es decir, si en este momento aquí la velocidad es esta, pues aquí lo que haremos será dividir la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Bien. ¿Qué particularidad tiene el tiro horizontal? Que la velocidad en el eje X siempre es constante, con lo cual esta velocidad inicial en el eje X van a ser los 8 metros por segundo, pero es que cuando llega aquí, esta velocidad final en el eje X va a ser igual a la velocidad inicial en el eje X, que va a ser los 8 metros por segundo. Porque en el tiro horizontal siempre ocurre lo mismo. La velocidad en el eje X constante. ¿Y qué ocurre en el eje Y? Pues en el eje Y hay un movimiento de caída, con lo cual se va a regir por las fórmulas de los movimientos de caída, de lo que es el tiro vertical cuando el cuerpo está cayendo. Con una particularidad, que aquí el cuerpo no le lanzamos hacia abajo, sino que en el eje Y es como si le dejásemos caer, no tiene velocidad inicial en el eje Y. Esto es cero. Esto es lo que tenéis que saber en los movimientos de tiro horizontal. En tiro oblicuo hay una fórmula, esta fórmula es de otra forma, y es lo que tenéis que tener claro y no dudar en esto. Una vez que sabéis esto, vais a ver que es facilísimo, de verdad. Venga, vamos a ponernos a hacerlo. Lo que nos piden es el tiempo que tarda en caer, el tiempo que tarda en hacer esto, y la velocidad cuando golpea el suelo. Aquí ya sabemos la componente X de la velocidad. Nos va a faltar saber la componente Y de la velocidad. Y una vez que tenemos esto, hallar el vector y el ángulo. Vaya lío, ¿no? Ya veréis cómo no. Venga, vamos a hacerlo. Empezamos. La velocidad final en el eje Y, yo aquí tengo la fórmula, va a ser v0i más gt. ¿Lo veis, no? v0i es 0. Con lo cual, la velocidad final en el eje Y es igual a gt, donde g es el valor de la aceleración de la gravedad, 9,8. ¿Qué ocurre con este tiempo? ¿Qué es el tiempo que tarda en caer? No lo sabemos. Entonces, para poder calcularlo, vamos a utilizar esta fórmula y vamos a ver lo que significa cada uno de los términos. La ponemos, y es igual a I0 menos 1/2 de gt cuadrado. Bien, ¿qué es esta I? Esta I es la altura final. La altura final. Cuando el cuerpo llega, la altura final aquí, ¿qué va a ser? Esta va a ser 0, porque si suponemos que la altura son 85 centímetros hacia arriba, quiere decir que empezamos a contar desde aquí, con lo cual esto va a ser 0. ¿Qué va a ser I0? I0 va a ser la altura inicial. Siempre que pongamos aquí un 0, se refiere siempre a valores iniciales. A veces ponemos una I también, una I minúscula, pero suele ser un 0 en física, con valores iniciales. Entonces, la altura inicial, la altura a la que inicialmente está el cuerpo, ¿cuál es? 85 centímetros. ¿Pongo 85 centímetros? No, cuidadito. Siempre en el sistema internacional. La altura inicial son 0,85. Si es que ya está. 1/2. Y la gravedad, la aceleración de la gravedad es 9,8 por t cuadrado. Ya lo vais viendo, ¿no? Voy a calcular de aquí la t, sustituyo ahí, y problema resuelto. Venga, seguimos. Entonces, nos quedaría 0 igual a, vamos a operar, esto nos quedaría menos 4,9 t cuadrado. Esto que está con signo menos, para no liarnos, lo paso al otro lado, me quedaría. Y ahora ya despejamos. Lo habéis visto, ¿no? Este signo menos pasa aquí para que me quede positivo. El 4,9 que está multiplicando a la t cuadrado pasa al otro lado dividiendo. Y como nos quedaría, esto es como si no estuviese, ¿no? Como nos quedaría t cuadrado, quitamos este cuadrado haciendo aquí la raíz cuadrada.
Con lo cual, hacemos esta operación y esto nos sale que es 0,42 segundos. Ya tenemos el tiempo que tarda en caer. ¿La velocidad cuando golpea el suelo? Pues vamos a empezar aquí. Entonces, sustituimos aquí el tiempo, me quedaría 9,8 por 0,42, porque esta era la velocidad final del eje Y con el razonamiento que hemos hecho. Bueno, pues una vez que tenemos esto, el resultado nos sale 4,12 metros por segundo. Entonces, vamos a fijarnos. Yo tengo aquí la velocidad final en el eje X y la velocidad final en el eje Y. Recordamos que siempre en el eje X la velocidad era constante. Bien, ¿no? Bien, una vez que tenemos esto, que son las componentes de la velocidad, esta sería en el eje X y esta sería en el eje Y, vamos a poner nuestro vector. Entonces, pongo aquí el vector velocidad. ¿Sabéis que la velocidad es un vector? Entonces tiene módulo, dirección y sentido. Vamos a calcular el vector y luego calcularemos el módulo. Entonces, el vector velocidad, pues ¿qué va a ser? La velocidad final en el eje X y más la velocidad final en el eje Y, J. Entonces, velocidad final en el eje X, lo tengo aquí. Bien, aquí he puesto la F minúscula, aquí la F mayúscula, da igual, ¿no? Sería 8. ¿Qué representa este vector? Este vector representa que estamos en el eje X. Es el vector unitario que me indica que estamos en el eje X, con lo cual sería 8y. Más velocidad final en el eje Y, que es 4,12. Dejo el signo este para el final. Bien, ¿por qué pongo el signo este, lo dejo para el final, sustituir aquí? Porque en el eje X hacia allá es positivo. En el eje Y, cuando baja, lo normal es tomar lo que es negativo. Con lo cual, si el eje Y hacia abajo es negativo, lo normal es poner aquí un signo menos. Y estamos representando que el eje X hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. El eje Y hacia arriba positivo, pero hacia abajo negativo. Bueno, pues ese ya sería el vector velocidad. Para hallar el módulo, el módulo de la velocidad, muy fácil, ¿no? Definición de módulo, sabéis que proviene del teorema de Pitágoras, sería raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, y las sumamos, sería 8 al cuadrado, más menos 4,12 al cuadrado. Aquí podéis poner el signo menos o directamente tomar como que la componente es 4,12, no hay ningún problema. Si ponemos el signo menos, al elevarlo al cuadrado, esto se va a ir. Hacemos esto y el resultado nos sale que es 9 metros por segundo. Ya lo tenemos resuelto. Tiempo que tarda en caer, velocidad cuando golpea el suelo. ¿Os ha parecido difícil? Bueno, como siempre, este problema ha quedado resuelto. Espero que hayan desaparecido algunas dudas que teníais. Y ahora, como siempre, es vuestro turno. ¿Qué toca? Practicar. Y recordad que la clave para aprender es comprender. Adiós.